Seamos todos, como siempre, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo 4. Segunda epístola de Timoteo 4. Vamos a leer desde el 6. 4. Amén. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 4, 6 en adelante. Amén. Cuando lo tenga, nos ponemos en pie para leer la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice su palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico le envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, todo aquello que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Podemos tomar asiento. El tema de hoy le he puesto siendo fieles al Señor. Siendo fieles al Señor. Es increíble de ver la vida de Pablo. Pablo fue un gran hombre y yo creo que todos estamos conscientes, ¿verdad?, de la bendición que ha sido Pablo para la iglesia y de la bendición que fue Pablo para nuestras vidas. Aquí Pablo se está despidiendo de Timoteo y en el versículo 6 que decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por si usted no lo sabía, pues Pablo fue decapitado. En esta segunda ocasión que él estaba preso, en la primera había salido librado. Y qué convicción, a pesar de ver la muerte cercana, tenía Pablo. No creo, dudo mucho de que Pablo haya estado feliz, riendo, en el sentido de que, ay, sí, miren, me voy a morir o me van a matar, ¿verdad? No, sino que como todo humano, ¿verdad? Si el Señor se afligió cuando iba a pasar la muerte en la cruz, no digamos Pablo, pero como les digo, el tema es siendo fieles al Señor. Él estaba preso, él estaba en una situación muy dura, difícil, ya estaba mayor. Algunos creen que el aguijón era la vista,
porque tenía que escribir, decía, oh, con cuán grandes letras os escribo. Otros dicen que tal vez era algo en la espalda, etc. Pero podemos ver la bendición de este pasaje que acabamos de leer y darnos cuenta que lo escribe en la cárcel. No lo escribe en la sala o en un cuarto de una casa. Lo escribe desde la cárcel. Tal vez, ¿quién de nosotros, solo el hecho de pensar de entrar a una cárcel o de estar en una cárcel, nos afligiríamos y perderíamos el sentido o la razón de nuestra vida? Pero en este caso, Pablo está predicando o escribiendo, mejor dicho, desde la cárcel, sintiendo su pronta muerte, sintiendo que ya iba a haber una sentencia. Porque mire, aquí está, todavía no se había presentado, pero aquí dice, no había hecho su segunda defensa, ¿verdad? Pero aquí dice, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, llama la atención que en ese momento, imagínese todos los pensamientos que se le pudieron venir a Pablo, todos los, como decimos, todos los sentimientos encontrados. Alegría probablemente porque él decía, bueno, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero también aquí vemos cuál es el sentido. Le escribe a Timoteo que para él era un hijo y un hijo amado. Y le estaba diciendo, apresúrate a venir a verme porque es la última vez y yo quiero verte antes de partir. Imagínese la sensación, imagínese las iglesias, cuántos dependían de Pablo con sus enseñanzas, con su ánimo. Y en esa situación difícil, Pablo pasa por algo muy duro. Uno de sus colaboradores lo abandona. Qué duro, ¿verdad? Qué duro que estaba en esa situación en la cual yo creo que todo era de pensar, bueno, hay que estar con el hermano Pablo, ¿verdad? Hay que estar con el apóstol, hay que ver en qué le podemos servir. Y uno de ellos toma la decisión de abandonarlo. ¿Y dónde lo abandona? Él, estando en esa situación, lo abandona. No es que cuando iba para Roma, no. Es que ya estando allí preso en esa situación en medio, viene Demas y lo deja. Y Demas había sido ayudante de Pablo en el ministerio, estuvo con él en el primer encarcelamiento y le había servido 2 veces en Roma. No era extraño para Demas este tipo de situaciones en su vida. Y al final tomó la decisión de dejarlo. Por eso es siendo fieles al Señor. No es que me quiero centrar en Demas, sino que no, porque aquí en el caso es de la meditación es Pablo. Pablo, las situaciones que estaba viviendo y siguió siendo fiel al Señor. No dudo que haya sido con tristeza que Pablo haya escrito esto. Me abandonó. En otras palabras me abandonó. Había desertado de la situación. No solo dejó a Pablo en el desarrollo de la misión, sino que aún cuando estaba en una situación muy difícil, lo desampara. Qué difícil. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener un cuidado muy grande. Como creyentes, no debemos de centrarnos de ver en lo visible, sino en el invisible, porque Él es el que nos sostiene. No había, tal vez Demas de seguro observó todas las situaciones difíciles, como le digo, había estado en su primer encarcelamiento, le había servido 2 veces en Roma. No desconocía, no era un neófito, y a eso es lo que hay que tener cuidado. No era alguien recién convertido como para decir, sí, ¿verdad? Le podemos aceptar. O no era una persona que no había, creemos, ¿verdad?, madurado espiritualmente. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de tener un cuidado muy grande. ¿En qué? En no fallarle al Señor. Y el ejemplo, y aquí vamos a hacer como un contraste. Aquí vamos a ver la situación de Demas, pero vemos la situación de Pablo.
Y es el ejemplo que debemos de tomar nosotros. Porque Demas no era, fíjese que Demas no era el que estaba sufriendo directamente. Demas estaba acompañando a Pablo. El que estaba sufriendo directamente era Pablo y él se mantuvo fiel. De eso debemos de ser nosotros. No dudo que en algún momento no le haya dolido a Demas, pero bueno. Entonces, tenemos que no ser de ese grupo de creyentes que cuando ven algo difícil se apartan. ¿Por qué? Porque fíjese que Pablo llegó a decir en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, Demas no pudo soportar. Y muchas veces nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque puede venir una situación de desaliento para nuestras vidas. Ya lo vamos a ver más adelante, porque dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y acaso el Señor no estaba también con Demas? Sí. Entonces tenemos que tener un cuidado de nosotros serle fieles al Señor. ¿Para qué? Para que un día podamos decirle, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tristemente no es el caso de Demas, no es aquel que dejaba el ministerio y se regresaba donde su familia, a una iglesia o a un ministerio local. No es que andaba ya de viaje y regresaba a su casa donde había una iglesia, ¿verdad? A seguir cubriendo. No era eso. Y es bien triste porque fíjese que dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Y dice, aclara, amando este mundo. ¡Qué tremendo! Un colaborador, uno que había estado con Pablo, uno que había visto todas las cosas que el Señor había hecho, pudo abandonar el caminar del Señor. Entonces tengamos cuidado, porque van a venir dificultades, pero que eso no nos aparte. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que estará con nosotros. Dice que amó, se apartó, amando las cosas de este mundo. Entonces podemos entender que probablemente regresó a su vida anterior, a una vida de pecado. Entonces la separación no solo fue física, sino que también la separación fue espiritual. Ahora, estos han quedado de ejemplo para nosotros. Amén. Para el hombre, y hablo en general, para el hombre, es muy fácil abandonar un proyecto o más. Y son pocos los que se mantienen firmes hasta el final. Mire, el caminar del Señor es algo difícil. El caminar del Señor no es algo sencillo. Pero Él ha prometido que nos guardará y nos cubrirá todos los días de nuestra vida. Y que Él nos dará fuerzas para poder seguir adelante. ¿Está usted desanimado? Pues pida al Señor que le dé fuerzas. ¿Está usted pensativo? ¿Está usted creyendo que tal vez el caminar del Señor es muy duro y que Él no responde? No abandone, no desiste el caminar del Señor. Manténgase firme. ¿Por qué? Porque para el hombre, ¿verdad? Es muy fácil abandonar los proyectos o metas. Muchas veces tenemos algún conflicto, tenemos alguna situación y ¿qué hacemos? Lo más fácil es darlo por terminado. Muchas veces estamos haciendo algo y decimos, no, ya no. Tengo dinero, me compro otra cosa y empiezo otra cosa. El caminar del Señor no es igual, es para toda la vida. Por eso Pablo decía en el versículo 7, y se lo repito otra vez, he peleado la buena, qué interesante eso decir, la buena batalla.
peleó la mejor batalla. Fíjese que él, como Saulo, él tenía un ejército a su disposición. Y ahora que él había sido Pablo, tenía al Señor de su lado. Entonces, imagínese qué diferencia, ¿verdad? Humanamente, como Saulo, era poderoso. Espiritualmente, como Pablo, era más poderoso que lo humano. Puede ser que humanamente estemos tal vez en una condición difícil, pero espiritualmente que estemos cimentados. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pablo había entendido que su tiempo había llegado y que para lo que él había sido predestinado, lo logró, lo cumplió. Y por eso el Señor no había permitido que le pasara nada en todo este tiempo. Amén. Entonces Demas no podía excusarse cuando su maestro había sido ejemplo. El Señor es nuestro ejemplo. No podemos excusarnos porque Él vivió como nosotros y soportó todo como nosotros. Seamos fieles. Qué increíble. Podríamos hablar mucho de Demas, diciendo que, pues sí, amó este mundo, ¿verdad? Podríamos hasta decir que nunca perteneció al grupo de los que amaban la aparición del Señor. Podríamos hablar muchas cosas. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros no nos hemos definido, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos cuesta dejar de amar al mundo y amar por completo las cosas del Señor, porque mire qué difícil es, ¿verdad? Muchas veces dejar costumbres, dejar pensamientos, dejar algunas situaciones, nos cuesta. Pero cuando uno no se ha definido y ama este mundo, entonces corremos el riesgo, corremos el riesgo de un día decir, no vale la pena todo este sufrimiento. Corremos el riesgo y espero que usted y yo no nos toque ser un Demas, sino que seamos como un Pablo, no a la altura de él. No nos vamos a poner en comparación de eso, sino al hecho de serle fiel al Señor. ¿Amén? Es triste porque en ningún lado después se vuelve a mencionar a Demas. Demas se menciona en Colosenses 4:14, en Filipenses 1:24, ahí se mencionan de los que estaban con Pablo y ayudaban. Pero fíjese que de la restauración de Demas ya no se vuelve a hablar. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que a los oídos de Pablo haya llegado lo que Demas estaba haciendo? Entonces, aunque no tenemos una base sólida para hablar con certeza acerca de esto, la restauración de Demas, amén. No quisiera que ninguno de nosotros perteneciera a aquel grupo que dice de Mateo 22:23, ¿verdad? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y qué duro sería que el Señor nos dijera, nunca os conocí. Qué difícil. Como le digo, aquí, ¿por qué estoy tocando Demas como introducción? Porque yo quiero que vea, creo que lo que le quiero decir es que muchas veces en nuestro caminar puede aparecer un Demas. Puede aparecer a alguien que quiera dejar los caminos del Señor o que se vaya. En las iglesias, ¿cuánta gente viene, verdad? Y se va. Pero nosotros que podamos permanecer. ¿Por qué? Porque si en nosotros todavía hay deseos que deseamos cumplir en nuestra carne,
corremos corremos el riesgo de alejarnos un día del Señor. Amén. Ahora, ya hablamos de Demas, ya fue suficiente porque, por eso le decía, era como un contraste. Qué difícil. Amén. Y de ahí viene y dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Amén. Fíjese que, qué bendición. Ahora vamos a ver la otra parte. ¿Qué bendición es esta? Que a pesar de que hubo un Demas en la vida de Pablo, en el ministerio, había un Lucas. Había un Lucas. Y Lucas se había convertido en su amigo. Y Lucas era médico. Mire qué increíble. Lucas era amigo del apóstol Pablo y era médico. Entonces el Señor no lo había desamparado, no lo había dejado solo. Ahora nosotros tenemos a uno que es nuestro amigo y que también puede sanar y restaurar nuestra alma, que es el Espíritu Santo. Imagínese que el hecho de que Pablo tuviera a un médico allí con él sirviéndole no era casualidad del Señor. ¿Por qué no un arquitecto? ¿Por qué no un ingeniero? ¿Por qué no un carpintero? ¿Por qué un alfarero? Un médico. ¿Será por la edad que tenía Pablo? ¿Será que por la edad que tenía necesitaba cuidados? Y había un hombre que andaba con él a donde Pablo anduviera. ¡Qué bendición! Entonces, cuando nosotros somos fieles al Señor, Él cubre todas nuestras necesidades. Por eso seamos fieles, siendo fieles al Señor. Seamos fieles, porque van a venir situaciones en nuestra vida, pero eso que no nos mueva, que no nos desestabilice, porque el Señor siempre tendrá cuidado de nosotros. Solo Lucas está conmigo. Y ahí mismo en el versículo 11 dice, toma a Marcos y tráele contigo. Oiga, porque me es útil en el ministerio. ¿Y quién era este Marcos? Es aquel que se había apartado de Pablo. Y después, en uno de los viajes, Pablo no lo quiere tomar en cuenta, porque lo dejó. Pero también vemos aquí, mire, también vea qué increíble. Así como puede haber un Demas, así también hay Marcos que se arrepienten. Que dicen, ¿qué hice? No es que Marcos se haya ido al mundo, no. Él quiso tal vez tomar un descanso en el ministerio porque pensó que era muy pesado. Y después dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Y hay una oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido dejar aún los caminos del Señor y no hemos sido desechados? ¿Cuántas veces decimos, pero y si, ¿de qué sirve congregarnos? Si la iglesia no crece. ¿A quién no se le ha pasado por un momento? Bueno, dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. El Señor estaba proveyendo y siempre había provisto de ayudas para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él había sido fiel al Señor. Y de ahí vemos otros ejemplos, ¿verdad? Habla de algunas cosas, Alejandro el calderero, pero vámonos al versículo 16. Y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios. Oiga, un momento duro para Pablo, pero un momento en donde vemos la fidelidad del Señor. Dice, en mi primera defensa,
Ninguno estuvo a mi lado. Él se tuvo que presentar ante los romanos y ser enjuiciado. Oiga, sino que todos me desampararon. Oiga, no les sea tomado en cuenta. Qué difícil habrá sido que nadie estuvo con él en su primera defensa. Y el Señor lo libró. Y el Señor lo sacó, como decimos, en victoria, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado solos? Nos hemos quedado, por eso le decía al principio, muchas veces nosotros nos enfocamos en lo visible y no en lo invisible. Aquí Pablo humanamente, ante los demás, todos de seguro los romanos, los que estaban acusándolo, dijeron, está solo. Ya te enjuiciamos. Y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Y hoy venía su segunda defensa. Pero ahora estaba consciente, oiga, qué duro, pero qué increíble. Estaba consciente que no iba a salir vivo de esta ya segunda. Y aún así, nos deja estas palabras de aliento para nuestras vidas. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pero dice, pero el Señor estuvo conmigo. Oiga, ¿qué necesita usted y qué necesito yo para mantenernos en los caminos del Señor? Que el Señor esté a nuestro lado. ¿Y cómo se logra eso? Siendo fieles a Él. ¿Y cómo logramos ser fieles? Luchando por cumplir su palabra. ¿Quién sostuvo a Pablo la diestra del Señor en los momentos difíciles? ¿Quién nos puede sostener a nosotros en dificultades? El Señor. Pero muchas veces, amados hermanos, queremos que el Señor nos sostenga y nosotros ni el intento hacemos de serle fiel a Él. Pablo conocía perfectamente cómo era estar ante las cortes y tribunales de Roma. Él conocía, pero mire, él había estado del lado acusador. Este hombre había conocido los dos lados, el lado acusador y del lado del acusado. ¿Cuántas veces él llevó presos a muchos? Y ahora él era el que estaba acusado. Y aún sentado en el banquillo de los acusados, con todo en contra, el Señor no lo desamparó. Y es que eso muchas veces a nuestra mente no viene cuando nosotros estamos pensando en fallarle al Señor. Que va a llegar un momento en el cual vamos a estar solos y vamos a necesitar que el Señor esté con nosotros. Por eso es necesario que nosotros seamos fieles, porque no sabemos qué se puede presentar el día de mañana. Pero al que es fiel, Dios no lo desampara. Y cuando hablo de que aquel que es fiel, no estoy hablando de que seamos perfectos, porque no somos perfectos, pero que luchemos, que tratemos de día a día de no ofender, de no desagradar a Dios con nuestras vidas. Porque óigame, hasta Pablo, y no era justificación, ¿verdad? Pero Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Y ya estaba pronto a ser liberado de eso. Y decía, hay una ley en mis miembros. Oiga lo que decía el apóstol Pablo. Pero llegó a decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he acabado la carrera. Significa que nosotros, con el Espíritu Santo, podemos cumplir estas tres cosas.
Ahora, fíjese que el hecho de que estuvo como acusado no detuvo a Pablo en su ministerio, sino que es liberado la primera vez. ¿Y qué pasa? Sigue a predicar, sale a predicar. Y probablemente en más de una ocasión fue apedreado, golpeado. Y en esta segunda vez que iba, habían naufragado. Y es cuando en la isla de Malta es picado por la serpiente. Una serpiente, y se estimaba que era venenosa, porque todos los ciudadanos, los aldeanos, estaban esperando a que Pablo muriera. Y no murió. Era preso, oiga, era preso. Y el Señor tenía un propósito para ese naufragio. No era por gusto. Llegó, ¿y qué hizo Pablo? Llegó a imponer las manos en los enfermos y estos sanaron. A eso llegó Pablo. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos naufragado? No, que en lo Señor donde me tiene. Ve, siendo fieles. Quiere decir que nosotros podemos ser de bendición a otros, no importando la situación que estemos viviendo en nuestras vidas. Entonces, es refrescante leer de parte de Pablo que el Señor estuvo a su lado. Oiga, cuando sentía desfallecer, ahí estaba Él. Cuando se sentía solo, ahí estaba Él. Cuando se sentía triste, ahí estaba el Señor. Cuando Pablo se sentía preocupado, allí estaba el Señor. Cuando no sabía cómo iba a hacer lo que tenía que hacer, allí estaba el Señor. Lo fortaleció, lo sustentó. Amén. ¿Y sabe qué hace Pablo estando en la cárcel? Predicar. Y vemos allá con Silas, ¿verdad? Otra vez, mire, Pablo ya conocía las cárceles. No le preocupaba. Y después que los habían golpeado, como usted no tiene idea, porque los habían golpeado, los habían azotado y los meten hace unos años yo prediqué de eso. Los romanos siempre han sido los peores en cuestión de tortura. Entonces, solo para que usted tenga una idea, los cepos los metieron en la cárcel de más adentro, humedad, era las más húmedas, las más sucias, las más oscuras, y aún a eso, los cepos que le ponían en los pies o en los tobillos, tenían espinas. Entonces estaban allí, no solo, encadenados o esposados de los pies también, sino que adicional a eso, tenían espinas para que cuando se movieran, se las metieran. Quiere decir que eso hacía que no descansaran. Quiere decir que era una tortura increíble. Porque si usted se acostaba, ¿cómo se le iban a meter las espinas? Ahora, quiero que me ponga atención en esto. En el peor lugar y en la peor situación, Pablo tuvo una grata y dulce compañía, la presencia del Señor. En el peor momento de su vida, en la peor situación, ¿quisiera usted encontrarse solo o quisiera usted tener la compañía del Señor? Yo creo que la segunda, ¿verdad? Entonces, luchemos por serle fiel al Señor. Porque ¿quién nos asegura que no vamos a pasar una situación difícil? ¿Quién dice que estamos exentos de que algo duro o fuerte pueda venir en nuestras vidas? Nadie. Si no, pregúntele a Job. Si no, pregúntele a Abraham con Isaac cuando lo iba a sacrificar, porque estuvo dispuesto a sacrificarlo, porque le creía que Dios lo podía levantar de las cenizas a Isaac otra vez. Entonces, cuando yo soy fiel al Señor, cuando lucho, cuando trato, porque seamos honestos, cuando luchamos, tratamos de serle fiel al Señor, estamos asegurando de que puede venir una situación difícil, pero el Señor estará con nosotros. El Señor no nos dejará,
El Señor no nos abandonará. Él cubrirá nuestras vidas. Él protegerá. Él mandará a un Lucas. Él tendrá ahí a un Timoteo para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos aliento. En el peor lugar y en el peor momento, tuvo la dulce compañía del Señor en su vida. Porque dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Oiga, pero el Señor estuvo cuando todos me dejaron. El Señor estuvo. Sí, mire, si Saulo se sentía fuerte cuando llegaba y acusaba, no dudo, o cómo decirle, eso se tuvo que haber quedado pequeño a cómo Pablo se sentía respaldado del Señor ante los tribunales romanos. Para que lo hayan dejado libre y estando solo. Cuando Pablo tenía todo en su contra, porque lo acusaban de todo, y el Señor permitió que lo liberaran. Ve la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, no hay mejor compañía que el Señor en los momentos difíciles. Y eso es porque seamos fieles al Señor. Si somos fieles, si Él ve, porque mire, nosotros podemos decir algo. Yo le puedo decir a usted aquí a los hermanos que están presentes, como los hermanos que nos están viendo en línea. No, hermano, mire, es que yo igual que Daniel. Usted me conoce aquí porque pues sí, aquí hay que guardar una compostura, etcétera. Pero el Señor sí conoce nuestras vidas. Él conoce nuestras luchas. Fíjese qué tremendo. En la primera defensa, todos lo abandonaron. Y en la segunda, vuelve a abandonarlo uno. Este era, como decimos, un golpe bajo, ¿verdad? Para que se desanimara. Pero mire, dice en el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué necesitamos cuando nos han derribado? Fuerzas. ¿Qué necesitamos cuando ha venido una situación difícil? Fuerzas para soportar. Seámosle fieles al Señor y Él será el que nos va a sostener todos los días de nuestras vidas. En la primera defensa había sido rescatado de la muerte. ¿Sí? En la primera defensa lo llevan ante los tribunales y lo encontraron inocente, lo dejaron. Si no, si hubiera sido encontrado culpable, tenía que morir. Pero en la segunda fue librado por la muerte. Duro, pero ya había llegado su tiempo. Y era su tiempo de regresar al Padre. Ahora, por eso decía el apóstol, que ni aún la muerte lo separaría del amor de Dios. Oiga, qué increíble. Hermanos, necesitamos luchar por serle fiel al Señor. Porque no sabemos lo que nos depara el día de mañana. No sabemos a qué va este mundo. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar con este año, imagínense, no sabemos lo que pueden venir los años posteriores. Pero que podamos decir al final de cada año, el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Amén. Dice el versículo 17.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. El 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros sí tenemos una convicción y nosotros sí tenemos una esperanza. Y la esperanza es que también somos parte de su reino celestial. Que eso quede en nuestros corazones. Que eso quede en nosotros el deseo de serle fiel al Señor cada día. Como les decía, el tema es siendo fieles al Señor. Aquí vemos el contraste. ¿El contraste de quién? El contraste de Demas y el contraste con Pablo. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil dejar todo atrás. Es muy fácil volver a nuestra antigua manera de vivir. Pero eso no nos hará felices. Eso no nos sustentará. Eso no nos librará. Como decía David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Seámosles fiel al Señor, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Pero si somos fieles, Él promete. Y termino con esto. Josué no sabía que se iba a enfrentar a Canaán. Había vivido un tiempo de esclavitud en Egipto y había pasado 40 años en el desierto y Dios se había mostrado con él, con el pueblo de Israel. Pero Josué no sabía a lo que iba a enfrentarse, a lo difícil que era enfrentarse. Y el Señor, fíjese, y por la fidelidad, porque qué increíble, los únicos que quedaron vivos de toda esa generación malvada y perversa fue Josué y Caleb. Entonces, como Josué había sido fiel al Señor, cuando iban a comenzar, viene el Señor y le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como el Señor estuvo con Pablo, estará con nosotros si le somos fieles al Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, gracias porque nos permite, Señor, tener esta meditación. Porque, Padre, vemos tu palabra. Señor, vemos la vida de Pablo y nos damos cuenta que nosotros no hemos pasado, no sé si decir el 5%, o decir el 1% de lo que al apóstol le tocó vivir. Y muchas veces, Señor, qué difícil es para nuestras vidas serte fiel, honrarte a ti. Pero todo eso que vivió tu hijo, todo eso que vivió el apóstol Pablo, oiga, recuerde una cosa, dio su vida, fue sacrificado, murió decapitado. Y el Señor estuvo con él hasta el último momento. Y cualquiera podría decir, ¿qué? Todo lo que hizo Pablo y fue muerto de esa manera.
La diferencia fue que Pablo no miraba lo temporal, miraba lo eterno. Aprendamos a ver al eterno. Aprendamos a confiar en el invisible, a aquel que no lo vemos pero que vive dentro de nuestros corazones, porque Él es fiel para nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Nos cuesta, es difícil, no es fácil este caminar. Las tentaciones que podemos vivir, las situaciones que podemos vivir, están a la hora del día. Cada vez es más difícil tu evangelio, o el desarrollo de tu evangelio, mejor dicho, que eso no nos desespere, no nos aparte. Que siempre tengamos aceite en nuestras lámparas. Porque las 10 eran vírgenes, pero 5 se confiaron. Y cuando llegó el amado, quedaron fuera. No nos pases de largo, Señor. No nos pases de largo. Ayúdanos a verte solo a ti. Y que un día, Señor, podamos decir que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado nuestra carrera y que hemos guardado la fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En totalidad a ti. Alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Y tómalo, mi buen Señor. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, que en nuestro corazón siempre esté el deseo de ser fieles a ti. Y tú, Señor,
serás fiel a nuestras vidas. Padre, llévanos con paz, con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice esta nueva semana que comienza. Padre, para los niños y jóvenes que tienen estudios, que tú los bendigas en cada uno de sus materias, para los que sus trabajos, las actividades que desarrollan, que tú les des gracia, les des fuerzas, ánimo, y que tú proveas todas las necesidades que ellos tengan en sus casas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El Señor les bendiga.